Dios les bendiga, hermanos. Soy el pastor Francisco Tremaria y este es el curso de Historia del Fundamentalismo Bíblico. En esta oportunidad, viendo la clase 6 sobre el corazón separatista, purificación y santidad fundamentalista, de 1960 al presente. Propósito de la lección: comprender que la esencia del fundamentalismo bíblico no reside únicamente en la adhesión a un conjunto de doctrinas, sino en la obediencia práctica a las Escrituras mediante la separación bíblica. El estudiante analizará los fundamentos teológicos de la separación, sus distintos grados de aplicación y la necesidad crítica de mantener un equilibrio entre la pureza doctrinal y la integridad ética personal, evitando tanto el compromiso con el error como el legalismo farisaico. El corazón separatista, purificación y santidad fundamentalista, 1960 al presente. Lección 6. Análisis académico y teológico. Bienvenidos a la sexta lección de nuestra serie sobre la historia y doctrina del fundamentalismo bíblico. Hoy abordamos un tema que constituye el corazón mismo del movimiento, la separación bíblica y la santidad práctica. Desde 1960 hasta el presente, el fundamentalismo ha enfrentado el desafío de definir no solo lo que cree, sino cómo vive. Como escribió el apóstol Pedro, «Sed santos porque yo soy santo». Esta lección explora los fundamentos teológicos de la separación, sus distintos grados de aplicación y la necesidad crítica de mantener un equilibrio entre la pureza doctrinal y la integridad ética personal, evitando tanto el compromiso con el error como el legalismo farisaico. La época de la incertidumbre ética. Al adentrarnos en la segunda mitad del siglo XX, nos encontramos en una encrucijada que el novelista y filósofo Walker Percy describió con precisión quirúrgica. Esta no es la edad del esclarecimiento, sino la edad de no saber qué hacer. Esta época de incertidumbre ética es el resultado de múltiples fuerzas convergentes. Por un lado, la modernidad secular ha provocado el colapso de las autoridades tradicionales en la cultura occidental. Ya no hay consenso sobre lo que es verdad, bueno o bello. Por otro lado, el liberalismo teológico ha producido la erosión interna de las denominaciones históricas, vaciando sus credos de contenido sobrenatural. Y más recientemente, el neoevangelicalismo ha introducido la infiltración del pragmatismo y el compromiso doctrinal, priorizando el éxito numérico sobre la fidelidad a la verdad. Ante esta marea ascendente de incertidumbre y apostasía, el fundamentalismo bíblico ha transitado de una lucha por el control institucional a la consolidación de su identidad como un remanente bíblico estratégico. La pregunta ya no era ¿cómo tomamos el control de las denominaciones?, sino ¿cómo preservamos la fe para las generaciones futuras? La tesis innegociable del movimiento. Es crucial entender qué es y qué no es la doctrina de la separación. Lo que no es un sistema de dogmas estáticos aceptados meramente de manera intelectual, como si fuera un checklist de creencias correctas. No es un acto de aislamiento huraño, un retirarse del mundo por temor o desprecio. Y no es una postura nacida del orgullo espiritual, de la arrogancia de considerarse más puro que los demás. Lo que sí es, la separación es ante todo una obediencia radical a las Escrituras. No es una opción entre muchas, es un mandato divino. Es un mecanismo de defensa estratégico vital para preservar el depósito de la fe frente a la corrupción doctrinal y moral, y es una práctica que fluye directamente del carácter de Dios mismo. La tesis central de esta lección, por tanto, es que la doctrina de la separación no es un añadido opcional al fundamentalismo bíblico, es su corazón palpitante. Sin separación no hay santidad. Sin santidad no hay testimonio que honre a Dios. El fundamento teológico. La santidad de Dios. Antes de examinar la aplicación práctica de la separación, debemos establecer su fundamento teológico. La separación no es una invención de grupos aislacionistas del siglo XX, es un principio bíblico arraigado en la naturaleza misma de Dios. La palabra hebrea kadosh, traducida como santo, significa fundamentalmente apartado, separado, distinto. Dios es santo porque es absolutamente distinto de su creación, no hay otro como Él, y absolutamente separado del pecado e impureza.
El profeta Isaías vio a Dios en el templo y escuchó a los serafines clamar: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La triple repetición enfatiza la absoluta y total perfección de su santidad. Porque Dios es santo, su pueblo debe reflejar su carácter. Levítico 19:2 establece el mandato fundamental del Antiguo Testamento. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y el apóstol Pedro lo reitera en el Nuevo Testamento. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La conclusión es ineludible. La separación no es un concepto negativo de mentalidades estrechas, es un corolario inescapable de la santidad divina. El pueblo santo refleja a un Dios santo mediante una vida separada. Las 4 esferas de la separación bíblica. La santidad implica separación en múltiples esferas que las Escrituras delinean claramente. Primera esfera: separación del pecado. El pueblo de Dios debe apartarse del pecado en todas sus formas, tanto en la vida personal, pensamientos, palabras y acciones, como en la vida corporativa de la Iglesia. La santidad comienza con el rechazo personal al pecado. Segunda esfera: separación de las naciones paganas en el Antiguo Testamento. Dios dio a Israel el mandato histórico de apartarse de las prácticas idolátricas de las naciones circundantes. Deuteronomio 7, del 1 al 6, ordena a Israel no hacer alianza con ellas ni emparentarse con ellas, porque desviarían el corazón del pueblo hacia otros dioses. Tercera esfera: separación de la falsa doctrina en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo advierte en Gálatas 1, del 6 al 9, que incluso si un ángel del cielo predicara un evangelio diferente, sea anatema. Y segunda de Juan 9 al 11 ordena que si alguien viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa ni lo saluden, porque quien lo saluda participa en sus malas obras. Cuarta esfera: separación de la mundanalidad. Santiago 1:27 define la religión pura y sin mácula como guardarse sin mancha del mundo. El mundo, cosmos en griego, es el sistema de valores, pensamiento y comportamiento que está en rebelión contra Dios. No se trata de abandonar el mundo físicamente, sino de no participar en su sistema impío. El problema de la doble postura, double crossover. Tras la división con el neoevangelicalismo, el fundamentalismo se vio en la necesidad de articular con mayor precisión su doctrina de la separación. Ya no bastaba con separarse del liberalismo manifiesto. Ahora era necesario definir la actitud hacia aquellos que, aunque profesaban la ortodoxia, cooperaban con los liberales. El doctor O. Talmage Spence, historiador y teólogo fundamentalista, acuñó el término doble postura, double crossover, para describir la posición de aquellos que intentan mantener un pie en ambos campos. Un ministro no puede clamar que cree en la Biblia y en la separación del error, mientras participa en plataformas evangelísticas o en organizaciones que incluyen a quienes niegan la fe. El defecto fatal de esta doble postura es una contradicción viviente. Intentar sostener la ortodoxia mientras se colabora con la apostasía es como intentar beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Eventualmente, conduce inevitablemente al compromiso total con el mundo. La historia ha demostrado que aquellos que intentaron mantener esta doble postura terminaron abandonando la ortodoxia o viviendo en una tensión insostenible. La definición de Edimburgo, 1976. El Congreso de Edimburgo de 1976, con líderes como Bob Jones Jr. e Ian Paisley, articuló los 7 puntos que definen al fundamentalista. El punto 6 es el corazón separatista, la exposición y separación de toda organización eclesial que niega la fe, se compromete con el error o apostata de la verdad. Observe los 3 niveles de separación que implica esta definición. Primero, quienes niegan la fe.
Esta es la separación del liberalismo manifiesto, de aquellos que explícitamente rechazan doctrinas fundamentales como la deidad de Cristo, la inerrancia de las Escrituras o la expiación sustitutiva. No hay comunión posible con quienes niegan el Evangelio. Segundo, quienes se comprometen con el error. Esta es la separación de segundo grado. Se refiere a aquellos que, aunque personalmente puedan ser ortodoxos en su creencia, cooperan, se asocian o tienen comunión con los apóstatas. La razón es teológica. Efesios 5:11 ordena: «No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas». Participar con quien participa en el error es, a los ojos de Dios, una forma de participación en ese error. Tercero, quienes apostatan de la verdad. Esto incluye a aquellos que, habiendo conocido la verdad, se han apartado de ella deliberadamente. La apostasía es más grave que la incredulidad inicial, porque es un rechazo consciente y voluntario de la verdad una vez conocida. Matriz de clarificación. Grados de separación. Para mayor claridad, los teólogos fundamentalistas han distinguido entre dos grados de separación. La separación de primer grado es la ruptura directa con la apostasía manifiesta y el pecado evidente. Su objetivo es separarse de sistemas que niegan los fundamentos de la fe. Su base bíblica es 2 de Corintios 6:17. «Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo». Pablo es claro: no hay yugo desigual entre la luz y las tinieblas. Esta separación es absoluta y no admite excepciones. No podemos tener comunión con quienes niegan que Jesucristo ha venido en carne. La separación de segundo grado es el punto de mayor fricción y el que define la identidad fundamentalista frente al evangelicalismo. Su objetivo es rechazar la asociación con hermanos que, aunque personalmente correctos en doctrina, toleran, colaboran o tienen comunión con apóstatas. Su base bíblica es doble. Santiago 4:17 declara que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Y 1 de Corintios 5:6 advierte que un poco de levadura leuda toda la masa. El principio es claro. Si usted se asocia con el que se asocia con el error, eventualmente el error llegará a sus bancas. La levadura del compromiso se expande. La historia del movimiento neoevangélico ha demostrado repetidas veces la validez de esta advertencia. Para comprender la trayectoria del fundamentalismo desde 1960, es útil analizar dos arquetipos de respuesta ante la apostasía institucional. Esta distinción ayuda a entender por qué algunos permanecieron en denominaciones en proceso de deterioro y por qué otros optaron por el éxodo. El primer arquetipo es el puritano, que busca la reforma desde dentro. Su estrategia es permanecer en la institución en deterioro con la esperanza de reformarla mediante paciencia, educación, política eclesial y la ocupación estratégica de posiciones de influencia. Este modelo tuvo éxitos en el pasado, pero en el siglo XX demostró ser insuficiente contra el modernismo teológico, que ya había tomado el control totalitario de los seminarios, las juntas misioneras y los aparatos administrativos de las denominaciones históricas. El ejemplo paradigmático fue J. Gresham Machen, quien intentó este camino dentro de la Iglesia Presbiteriana del Norte, hasta que comprendió que la estructura misma estaba diseñada para sofocar la verdad y expulsar a los conservadores. Finalmente, Machen y sus seguidores se vieron obligados a salir y fundar una nueva denominación, la Orthodox Presbyterian Church, y un nuevo seminario, Westminster. El segundo arquetipo es el peregrino, que abraza la identidad del éxodo. A partir de 1960, el movimiento bautista fundamentalista abrazó decididamente este modelo. El peregrino reconoce que cuando la apostasía se institucionaliza y el sistema está irremediablemente corrupto, la obediencia a Dios exige un éxodo. No se trata de abandonar la Iglesia, el cuerpo universal de Cristo, sino de abandonar la institución que ha dejado de ser una iglesia fiel. El modelo del peregrino se basa en la experiencia de Abraham, quien salió sin saber a dónde iba, confiando en la dirección de Dios más que en las estructuras establecidas por los hombres.
El resultado de este éxodo fue el nacimiento de miles de iglesias autónomas independientes, que no deben lealtad a burócratas denominacionales, juntas misioneras liberales o seminarios apóstatas, sino solo a Cristo y a su palabra. El peligro interno 1. Legalismo y fariseísmo. En su celo por la pureza, el fundamentalismo ha enfrentado un peligro constante: la confusión entre lo fundamental y lo secundario. Este es el peligro del legalismo y el fariseísmo. La advertencia central es esta: en su celo por la pureza, el fundamentalismo ha enfrentado el peligro constante de confundir lo fundamental con lo secundario. El error más común ha sido elevar preferencias musicales o tradiciones generacionales al nivel de ortodoxia. Imponer normas estrictas de vestimenta, longitud de cabello o apariencia externa como pruebas de espiritualidad. Y exigir el uso de versiones específicas de la Biblia, como el movimiento King James Only en el mundo angloparlante, como condición para la comunión. Como advierte el Dr. Pedro Piñol, convertir asuntos culturales en doctrinas fundamentales es una señal de decadencia intelectual y espiritual. El legalismo se caracteriza por enfocarse en la apariencia externa más que en la transformación del corazón, por añadir requisitos humanos a la palabra de Dios, por juzgar la espiritualidad de otros por estándares que la Biblia no impone, y por crear una cultura de elitismo espiritual y exclusión injustificada. Las consecuencias del legalismo. El legalismo no es un error menor, produce consecuencias devastadoras en la vida del movimiento. Primera consecuencia: fragmentación. Grupos que deberían estar unidos en los fundamentos de la fe se dividen por asuntos sin importancia teológica. Se multiplican organizaciones que se miran con recelo mutuo, desperdiciando energías que debieran dedicarse a la evangelización y la edificación de los santos. Segunda consecuencia: aislamiento estéril. La iglesia se vuelve irrelevante a la cultura, no por su fidelidad a la verdad bíblica, sino por su incapacidad de distinguir entre la verdad eterna de la palabra y sus propias tradiciones culturales contingentes. El mundo no rechaza el evangelio, rechaza un conjunto de reglas arbitrarias que nada tienen que ver con Cristo. Tercera consecuencia: hipocresía. Al enfatizar la apariencia externa, se descuida la transformación interior. Se produce una generación que parece piadosa por fuera, cumpliendo las reglas externas, pero que carece de verdadero amor a Dios y al prójimo. Jesús denunció esto en los fariseos: limpiáis lo de fuera, pero por dentro estáis llenos de hipocresía. Cuarta consecuencia: fuga generacional. Esta es quizá la más trágica. Los jóvenes, al no encontrar en el fundamentalismo una fe que responda a sus preguntas reales sobre el significado de la vida, la verdad y la esperanza, sino un conjunto de reglas arbitrarias, abandonan el movimiento en busca de algo que perciben como más auténtico. El legalismo ahuyenta a la próxima generación. El peligro interno 2. La crisis ética. La credibilidad del mensaje separatista se sostiene o se derrumba según la ética del mensajero. Un predicador que clama separación del mundo, pero vive en pecado secreto, no es un testigo fiel, es un fariseo que merece la condenación más severa, como advirtió Jesús en Mateo 23. La historia del fundamentalismo está tristemente salpicada de ejemplos de líderes que predicaban separación del mundo, pero caían en inmoralidad, desacreditando así todo el movimiento. El estudio de Norris Smith sobre los finales forzados de ministros, citado por Troll y Carter en Ética Ministerial, reveló datos alarmantes que deben ser un serio aviso para todo estudiante de seminario y pastor en ejercicio. La causa dominante de destitución forzada fue la inmoralidad, conducta sexual inapropiada, mentiras y engaños, y mal uso o desfalco de fondos de la iglesia. Esta fue con diferencia la causa principal. La segunda causa fueron los problemas de liderazgo, autoritarismo, falta de visión o incapacidad administrativa. La tercera causa fue la falta de comunicación, incapacidad para relacionarse adecuadamente con la congregación y otros líderes. El mensaje clave es sobrio. Predicar separación del mundo mientras se vive en pecado secreto no es santidad, es fariseísmo. Desacredita el mensaje del Evangelio, destruye el ministerio personal, siembra dudas y cinismo en toda la congregación y da armas a los enemigos del Evangelio para blasfemar. La integridad moral no es opcional, es esencial.
El remanente del siglo XXI, la generación sin nombre. A pesar de estos peligros y desafíos, hay esperanza. El doctor Pedro Piñol describe con optimismo el surgimiento de una generación sin nombre, pastores, misioneros y líderes que buscan aprender de los errores del pasado sin repetirlos. ¿Cuáles son las características de esta nueva generación? Primero, aprenden del pasado. Rechazan tanto el legalismo asfixiante que añade requisitos humanos a la palabra, como el compromiso neoevangélico que sacrifica la verdad al altar del éxito pragmático. Segundo, mantienen la separación bíblica. Preservan intacta la doctrina de la separación de la apostasía institucional sin avergonzarse de ella. Tercero, usan la excelencia académica y la tecnología. Utilizan las herramientas del siglo XXI, desde la erudición rigurosa hasta los medios digitales, no para conformarse al mundo, sino para confrontarlo con mayor eficacia. Cuarto, buscan una santidad relevante. Son puros de corazón y preparados de mente. Pueden responder a los desafíos de la iglesia emergente, la teología de la prosperidad, el secularismo militante y la cultura posmoderna con argumentos sólidos y un testimonio coherente. Quinto, abrazan el camino antiguo. Aunque el nombre fundamentalista pueda ser un estigma en la cultura actual, asume la identidad del remanente fiel que camina en las sanas palabras y los senderos antiguos de la verdad bíblica. No les interesa la popularidad, les interesa la fidelidad. El espectro del equilibrio bíblico. Esta nueva generación busca el equilibrio bíblico que el fundamentalismo a veces ha perdido. Podemos visualizar este equilibrio como un espectro con tres posiciones. En el centro está el equilibrio bíblico, separación bíblica de la apostasía, firmeza doctrinal en lo fundamental, compromiso cultural como sal y luz sin conformarse al mundo y excelencia académica al servicio de la fe. A la izquierda encontramos los desequilibrios por defecto. El compromiso con el error del neoevangelismo que diluye la separación, la libertad sin límites del liberalismo que abandona la autoridad bíblica, la mundanalidad y el conformismo al mundo que pierden la identidad distintiva, y el desprecio por la cultura, que abandona el mandato de ser sal y luz allí donde Dios nos ha puesto. A la derecha encontramos los desequilibrios por exceso. El aislamiento farisaico y orgulloso que confunde separación bíblica con retiro estéril, el legalismo que añade a la palabra requisitos humanos, el antiintelectualismo que desprecia el estudio riguroso y deja al movimiento sin capacidad de respuesta, y el intelectualismo estéril sin piedad que tiene cabeza pero no corazón. El desafío de esta generación es caminar en el centro, firme en la verdad pero lleno de amor, separado del error pero comprometido con la misión, puro en doctrina e integridad de vida. Conclusión. Fidelidad con integridad. Concluimos esta lección con el llamado a la fidelidad con integridad. El apóstol Pablo escribió a Timoteo: «Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren». Primera de Timoteo 4:16. El orden de este mandato es significativo y teológicamente profundo. Primero, ten cuidado de ti mismo, lo que es la vida, el carácter, la integridad personal. La pureza de vida es el fundamento de todo ministerio creíble. Luego, ten cuidado de la doctrina, la verdad que se enseña, la separación del error, la defensa de la ortodoxia. La razón de este orden es clara. La pureza doctrinal sin pureza de vida es un escándalo. Un predicador que enseña la verdad, pero vive en pecado es un fariseo hipócrita. Pero también la pureza de vida sin pureza doctrinal es una ilusión. Una vida moral sin verdad bíblica no es santidad, es mera ética humanista. El fundamentalismo verdadero requiere de ambas en igual medida. El corazón separatista no es un corazón de piedra lleno de amargura o superioridad espiritual. Es un corazón consagrado que entiende que la pureza de la novia de Cristo, la Iglesia, es su mayor tesoro. La separación no es un fin en sí misma, es un medio para un fin más elevado, la santidad que agrada a Dios y la preservación del Evangelio para las generaciones futuras. El llamado para esta nueva generación es doble. Primero, mantener la separación bíblica sin caer en el legalismo farisaico.
separarse del error doctrinal y de la mundanalidad, pero hacerlo con un espíritu de humildad y amor, reconociendo que la verdad no nos es dada para enorgullecernos, sino para servir. Segundo, cultivar la integridad personal con la misma diligencia con que se estudia la doctrina. El carácter es el fundamento sobre el cual se construye todo ministerio. Sin él, la defensa de la verdad se convierte en hipocresía y el testimonio se pierde. Que el Señor nos conceda la gracia de ser fieles custodios de la verdad y ejemplos vivos de su poder transformador mientras aguardamos la bendita esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Y así terminamos esta clase 6, que espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima lección. Que Dios les bendiga.